padre familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del curso de matemática, ¿no? El día de hoy vamos a realizar trigonometría dirigida para el segundo año de secundaria, con el tema geometría analítica. Muy bien, vamos a comenzar. En el primer ejercicio dice determinar las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Entonces, claramente vemos que el punto A está formado por la coordenada 2,5. ¿Por qué razón? 2 es la abscisa, o sea, vendría a ser el número que se encuentra en el eje X y 5 en el eje Y. A sería 2,5, B sería menos 3,4. El punto C tendría como coordenadas menos 5,3, menos 5,3, y el punto D tendría como coordenadas menos 6, menos 2, ¿sí? Si hacemos un zoom aquí, podemos visualizar justamente eso. A tendría como coordenadas 2,5, B tendría como coordenadas menos 3,4, C tendría como coordenada menos 5, menos 3, y D tendría como coordenadas 6, menos 2. ¿No? Entonces vamos a visualizar qué es lo que tenemos, ¿no? En este primer ejercicio. Hallamos las coordenadas, como lo dijimos. A tendría como coordenadas 2,5. B tendría como coordenadas menos 3,4. C tendría como coordenadas menos 5,3. Y D tendría como coordenadas 6, menos 2. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan visualizar un poco mejor, hemos ampliado la figura. Y esa sería la respuesta a mi primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente me dicen hallar el perímetro del rectángulo, ¿no? Y me están pidiendo ya el perímetro del rectángulo. Ahora, las líneas horizontales, justamente, acá tengo dos coordenadas, para el punto A y para el punto C. Miren, para la abscisa, que vendría a ser la primera coordenada, en el punto C comienza en menos 3 y en el punto A va hasta 4. Desde menos 3 hasta 4, ¿cuánta distancia habrá? Vamos a verlo justamente con el resultado. Vamos a verlo con el resultado. A ver. Decimos, calculamos los lados horizontales restando las abscisas. O sea, para hallar AB, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restar 4, que es la componente de A, menos el menos 3, que es la componente del C. O sea, voy a elegir la primera componente de cada uno de ellos. O sea, en el A elijo 4, que es la primera componente, y en el C elijo menos 3. ¿Y qué hago con esas dos cantidades? Las voy a restar. 4 menos menos 3. Menos por menos más me daría 4 más 3, 7. Muy bien, ya tengo el lado AB, que también es igual al lado CD. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. ¿Sí? Porque es un rectángulo. ¿Qué más? Calculamos los lados, ya no serían horizontales, serían en este caso verticales, ¿sí? En este caso sería verticales y no vamos a calcular las ordenadas, sino vamos a calcular no vamos a calcular las abscisas, sino las ordenadas. A ver, para que pongamos el contexto. Ya elegimos la primera componente, ¿no? 4 menos menos 3. Y ahora vamos a elegir 5 y el menos 3. ¿Qué vamos a hacer? También lo vamos a restar. Tendríamos eso, BC igual a AD, y voy a restar 5 menos el menos 3. Menos por menos más, 5 más 3, ¿cuánto me da? 5 más 3 me da 8. Entonces, el lado AB, que es igual al CD, vale 7. El lado BC, que es igual a AD, vale 8. Por lo tanto, el perímetro sería AB más BC más CD más AD. O sea, la suma de los lados, ¿no? AB más BC más CD más AD. ¿Pero cuánto vale AB? AB vale 7. BC, ¿cuánto vale? 8. ¿Cuánto vale CD? 7. ¿Cuánto vale D? 8. Por lo tanto, sumamos todo eso y el resultado nos da 30. ¿Sí? El resultado nos da 30. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el ejercicio anterior? Vimos la primera componente de esos dos pares ordenados. Lo restamos. 4 menos menos 3 y me salió 7. ¿Sí? Para ponernos en contexto, ahí está. 4 menos menos 3 me da 7. Luego, tomamos la segunda componente de esos dos pares ordenados.
¿Cuáles son los dos componentes? 5 y menos 3. Restamos 5 menos menos 3. ¿Cuánto me da? 8. Ahí está. Miremoslo. 4 con el menos 3, que sería la primera componente. Lo restamos y me dio 7. La segunda componente, 5 con el menos 3. ¿Y cuánto me dio como resultado? 8. Y con eso ya teníamos los lados, tanto horizontales como verticales. El perímetro es la suma de los lados, AB más BC más CD más AD, y reemplazamos los valores que ya hemos calculado previamente. AB más BC más CD más AD es igual 7 más 8 más 7 más 8. Y la suma me da 30. Listo. Pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente también es sencillo. Me dicen hallar las coordenadas. A ver, ustedes solitos. El A, ¿qué coordenadas tiene? 5,4. ¿No? Acuérdense que la primera componente está en el eje X y la segunda en el eje Y. 5,4. El B, menos 3,3. El C, menos 6, menos 2. El D, 2, menos 3. ¿Ya está? Y ahí justamente vamos a hallar las coordenadas. A vale 5,4, perfecto. B vale menos 3,3, perfecto. C vale menos 6, menos 2, perfecto. Y D vale 2, menos 3. Ahí está, ¿sí? Lo estamos ampliando para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí ya toman el screenshot chévere? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio número 4. Muy bien, acá tenemos algo particular. Me dicen hallar A más B. Y me dan que pasa, me ponen ahí que pasa solamente en el punto menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner en contexto. Vamos a ponerle ese punto P, en donde está el menos 4. ¿Sí? Y tenemos ahí A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. P es punto medio A más B sobre 2. O sea, el punto P que está ahí sería punto medio de AB. Por lo tanto, el punto P sería A más B entre 2. Sería la suma de los pares ordenados entre 2. Muy bien. Pero P vale menos 4,0. ¿Por qué? A ver, si ustedes miran la coordenada, menos 4 está en el eje X. Va primero, menos 4. Y como no tiene eje Y, se supone que va a ser 0. Menos 4,0. ¿Por qué? Porque no llega a unirse con el eje Y. Por lo tanto, sería menos 4,0. Muy bien. En el otro punto, ¿sí? Claro, el punto A ya tenemos su valor. ¿Cuál sería su valor? Menos 4,6. ¿Sí? Pero ¿dónde está? Acá está. El eje X es 4, menos 4, perdón, y en el eje Y es 6. El punto A vale menos 4,6. El punto B es A, B, porque no lo conozco, entre 2. Ahora, ¿qué se hace? El 2 lo pasa a multiplicar. Multiplicamos el 2 con cada uno de los pares ordenados. 2 por menos 4, menos 8. 2 por 0 me da 0. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? En esa expresión que está aquí, lo que vamos a hacer, vamos a sumar las primeras coordenadas con las segundas coordenadas. Menos 4 más A, que son las primeras coordenadas. Las he sumado. Y en el otro voy a sumar las segundas coordenadas, que es 6 más B. Listo. Y ahí tenemos nuestra igualdad. Menos 8,0 es igual a menos 4 más A, 6 más B. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Como es una igualdad de pares ordenados, igualamos primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. A ver, tendríamos lo siguiente. Menos 4 más A igual a menos 8. En el segundo tendríamos 6 más B igual a 0. Listo. Ahora resolvemos las ecuaciones y tendríamos que A vale menos 4. ¿Y por qué, profe? Menos 8 más 4 me da menos 4. ¿Y dónde estoy con más 4? El 4 está con menos, pasa con más. Tengo menos 8 más 4 y me da menos 4. Y luego el 6 que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos B igual a menos 6. Tendríamos que A vale menos 4 y B vale menos 6. Me están pidiendo la suma, A más B. Entonces sería menos 4 más menos 6. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 4 más 6 me da menos 10. ¿Sí? Usando la ley de signos. Hay que tener en cuenta eso siempre, muchachos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. ¿A qué cuadrante pertenecen los puntos? Vamos a ver. Y me dan acá 4 puntos, A, B, C y D. Vamos a ver.
Entonces tenemos que saber nosotros esa regla. Debemos saber lo siguiente, que si tengo un punto donde los dos son positivos, va a estar en el primer cuadrante. Si tengo dos puntos y el primero es negativo y el segundo es positivo, va a estar en el segundo cuadrante. Ahora, si tengo dos puntos y los dos son negativos, estaría en el tercer cuadrante. Si tengo el par ordenado y tengo el primero positivo, la primera componente positiva y la segunda negativa, va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a dilucidar cada uno de ellos. El A2,4 está en el primer cuadrante, ¿por qué? El 2 es positivo, el 4 también es positivo, por lo tanto está en el primer cuadrante. B es menos 3,5. Entonces, claramente la primera componente es negativa y la segunda es positiva. ¿En qué caso estamos? En el caso 2, por lo tanto está en el segundo cuadrante. Ahí está, en la teoría que hemos puesto previamente. El punto C es 2,-6. Allá el primero es positivo y el segundo es negativo. Estamos en el cuarto cuadrante. Ahí está. El cuarto cuadrante dice primera positiva, segunda negativa. Y el punto D, que es menos 2,-3, ¿en qué cuadrante va a estar? En el tercero. ¿Por qué? Porque ambas componentes son negativas. Esa teoría que puse inicialmente es básica para poder hallar esto, ¿no? Así podemos identificar en qué cuadrante se encuentra cada punto. ¿Sí? Seguimos. ¿Sí? Finalmente, la respuesta sería primer cuadrante, segundo cuadrante, cuarto cuadrante y tercer cuadrante. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Nada difícil. Ajá, ese es muy parecido al problema que hemos visto. Entonces, mira, acá ya me dan un punto. Mira, me dan el punto que es 0,-6. Y me dan dos puntos. Un punto extremo que es A,-6. B es 4, menos 4,B. Ahora, ese P es punto medio. ¿Sí? Ese punto P es punto medio de los dos puntos que están al extremo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Por ser línea horizontal se cumple que A menos A,-6 y 4 menos 4,-6, donde B vale menos 6. A ver, vamos a traducir eso. Como es una línea horizontal, la segunda componente, porque está cruzando en el eje Y, si se dan cuenta, esa línea cruza el eje Y. Y como cruza el eje Y, la segunda componente, ¿sí? La segunda componente, que es Y, acuérdense, va a ser la misma, o va a tomar el mismo valor. Es por eso que A,-6, que aparece para el lado izquierdo, va a tener la misma segunda componente que el otro, que el menos 4,B. En este caso, B va a valer menos 6. ¿Por qué? Porque como es horizontal, va a tocar el mismo punto Y. O sea, si para el primer par ordenado es menos 6 la segunda componente, para el segundo también tiene que ser menos 6 la segunda componente. Es por ello que B vale menos 6. ¿Sí? Por ser horizontal. Profe, si fuera vertical, la primera componentes van a ser iguales. Entonces, si es horizontal, la segunda componentes van a ser iguales. Y si es vertical, la primera componentes van a ser iguales. Listo, ya está. Con esa información vamos a seguir resolviendo. Se sabe que P es punto medio y por lo tanto P es A más B sobre 2. Muy bien. Entonces, el punto P vale 0,-6. Ya lo teníamos como dato. Muy bien. Ahora, el primer punto que tendríamos es A y menos 6. Muy bien. El segundo punto, que ya hemos calculado su valor de B, ¿no? Es menos 4,-6 sobre 2. El 2 lo paso a multiplicar y tendríamos 0,-12 y tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a ampliar. Tendríamos A menos 4 y menos 6 menos 6 menos 12. Se suman, acuérdense. Pero, profe, yo veo que ha restado por la ley de signos. A más menos 4 sería A menos 4 y en el otro sería menos 6 más menos 6 sería menos 12. Y de ahí que vamos a obtener. Vamos a obtener una igualdad, ¿no? De pares ordenados, donde la primera componente es igual a la primera componente del otro y la segunda es igual a la segunda del otro. Por lo tanto, me doy cuenta que las segundas componentes son iguales, ya, o sea, eso ni siquiera lo veo, ya, menos 12. Solamente me voy a la primera. Tendríamos que A menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? A vale 4. ¿Ya ven? B lo hemos calculado por ser línea horizontal. B vale menos 6. A lo hemos calculado por el punto medio. Es 4. Me están pidiendo A más B, ¿no?
¿sí? Finalmente digo, A más B es igual a 4 más menos 6. ¿Cuánto vale A? Vale 4. ¿Cuánto vale B? Menos 6. 4 más menos 6 sería menos 2. ¿Por qué? Signos diferentes se restan y se coloca el mismo signo. ¿Sí? Muy bien, así pasamos al siguiente. Muy bien. Ajá, y ahora me dicen, calcula la distancia entre los puntos A y B. A vale menos 3, menos 4 y B vale 8,4. Muy bien, ¿qué dice la fórmula de la distancia? Que las primeras componentes las voy a restar y elevar al cuadrado. Las segundas componentes también las resto y lo elevo al cuadrado. El resultado de ellos lo sumo y le saco raíz cuadrada, o sea, como una especie de Pitágoras. Vamos a ver. Usamos la fórmula y decimos x1 vale menos 3. Claro, la primera componente del primer punto es menos 3. La primera componente del segundo punto es menos 8. Es 8, perdón. A ver, x1 vale 3. La primera componente del b, su primera componente es 8. Tercera componente, bueno, segunda componente del a, que es del y1, es menos 4. Y la segunda componente del b sería 4. Ya está, ya tenemos todos los valores. Y ahora sí, reemplazamos en la formulita que está ahí de color blanco. Tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de ¿cuánto? 8 menos menos 3, todo elevado al cuadrado. Más 4 menos menos 4, todo elevado al cuadrado. A ver, usamos ley de signos menos por menos más en ambos. ¿Y qué vamos a obtener? A ver. Vamos a ver. Obtenemos menos por menos más, 8 más 3, 11. 11 al cuadrado. Más menos por menos más, tendría 8. 8 al cuadrado. 11 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Raíz cuadrada de ¿cuánto? 11 al cuadrado es 121. Más 8 al cuadrado es 64. Muy bien, lo que tenemos que hacer es sumar. 121 más 64 me da 185. ¿De cuánto valdría raíz cuadrada de 185? ¿Sí? Muy bien. Y eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Entonces, tienen que tener en cuenta lo que he visto. El punto medio, acuérdense de eso. Acuérdense de eso, que el punto medio es la suma de los extremos entre 2. Acuérdense también de que si la línea es horizontal, la segunda componente van a ser iguales. Y si es vertical, las primeras componentes tienen que ser iguales. Esa es una condición que si ustedes la saben, van a tener bastante facilidad para poder resolver lo que estamos viendo. ¿Sí? Acuérdense que la primera componente, ¿cómo se llama? Abscisa. Y la segunda componente, ¿cómo se llama? Ordenada. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y con respecto a los perímetros, como es un rectángulo, acuérdense que los lados verticales van a ser iguales y los lados horizontales también van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase. Acuérdense que la presentación es importante. Mientras mejor presenten, más notas van a tener. ¿Sí? Entonces, a practicar. Se les va a dejar una ficha de aplicación sobre ese tema. ¿Sí? Y conmigo sería hasta la próxima clase, ¿sí? Que es el día de mañana. Mañana vemos geometría, acuérdense. Y nos vemos, ¿sí? Muchachos, chao. Cuídense.